Esa es la soledad mayúscula. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 6 personas en el mundo hoy no tiene con quién hablar. En 1.200 millones de personas. Pero acá viene lo inquietante. Por ejemplo, equivale a fumar 15 cigarrillos por día. La soledad genera más discapacidad que el cáncer y que enfermedades cardiovasculares. También la soledad no deseada y forma parte ya característica de nuestra sociedad. El psicólogo paraguayo compatriota Ramón Torres me decía en Caritas: este es el siglo de la soledad. Y cuidado, la soledad no solamente es estar solo físicamente. Uno puede estar con otro pero sentirse solo. Te ponía el ejemplo: una familia, papá, mamá y las criaturas o los hijos, ¿están juntos físicamente? Sí. Pero si la familia es un desastre emocional, están solos. Y acá viene una paradoja interesante para estudiar. Nunca la humanidad estuvo tan hiperconectada. Ahora mismo vamos a salir, nos podemos conectar con quien queramos a través de cualquiera de las redes sociales. Nunca estuvimos tan interconectados. Entonces, ¿por qué estamos tan solos? Y por una distinción que nos acostumbramos a hacer y que se la hizo recién León XIV en su encíclica sobre la magnífica humanidad. La conexión digital no es igual a encuentro emocional. Porque hasta ahora el ser humano requiere lo que esa mujer le hizo a esa otra mujer ayer en esa cabaña: tocarle. Necesitamos la piel del otro, no el algoritmo ni el celular. Ese punto de la soledad está tan bien expuesto aquí en varias partes del libro y a veces de manera patética. Yo no sé si fuiste vos que hiciste eso, pero un hombre contacta bien con una mujer que va bien. Y de repente, que se le ocurre al hombre, se desnuda, se pone frente al espejo, se saca una foto y le envía a la mujer. No le gustó nada. Entendió mal la mujer. No, ¿cómo vos fuiste? No. Pero entonces, sí, hay que preguntarse al autor, pues por ahí él hizo y se enoja. Pero yo no hablo nada del cuerpo no quiero mencionar tu cuerpo, ¿verdad? Que si es lindo o no. Eduardo, entonces, ese tema es clave aquí. El tema del vacío existencial, y eso está en todo el texto. Usted entra a cualquiera de las páginas que subrayé, y yo subrayé, y ahí está el vacío existencial. Gente que no sabe hacer qué en la vida, porque ya cree que nada tiene sentido. Algo no debería, me acuerdo, no de ella, de este momento exacto en el que una imagen deja de ser tuya y empieza a usarte. Ya la imagen que uno publica en Tinder le usa a uno ya no es prácticamente nadie. El Tinder es una búsqueda desesperada de encontrar a alguien a como dé lugar, sabiendo que ese encuentro puede ser sumamente provisional, frágil y fugaz. Ese vacío existencial que hoy le caracteriza a la soledad lo describió muy bien Viktor Frankl en aquel libro El hombre en busca de sentido. Él estuvo en un campo de concentración nazi y él descubrió que las personas que tenían un sentido para vivir soportaban mejor los dolores. Y en otra línea de pensamiento, Nietzsche dijo: si uno tiene un propósito en la vida, ahí viene el cómo. Hay que tener un propósito, hay que tener un sentido. Y el 95% de estos personajes andan, como decía mi juventud, no sé si se emplea todavía ahora, a la Bartola. Están perdidos en Tokio. Aquí hago justamente el paréntesis para mostrarles cómo se interrelacionan el cine, la literatura y la filosofía. La película de Sofía Coppola con Bill Murray y Scarlett Johansson. En Tokio, ella, una joven en un hotel, recién casada. Él, un hombre mayor, en decadencia ya como actor, que apenas le contrataban para eventos publicitarios. Se encuentran en el bar del hotel. Ella acababa de casarse y ya estaba desilusionada del marido. Él ya estaba desilusionado de la vida. Y Sofía Coppola juega con el nombre Perdidos en Tokio, supuestamente porque Tokio es una ciudad no occidental, estaban perdidos. No. Lo que nos muestra Sofía Coppola es todos no estaban perdidos en Tokio, todos estaban perdidos de sí mismos. Entonces no sabían qué iban a hacer ya con su vida. Uno porque estaba en decadencia y la otra porque acababa de casarse y ya no quería saber nada del marido. Ese tema es central en el sentido de la vida y que lo emplea muy bien, por cierto, Viktor Frankl. Y si hablamos de la soledad, del vacío existencial, finalmente queda lo inquietante. El algoritmo
y la disolución de la persona. Fíjense, por ejemplo, en la página 174, si me permiten, voy a abrir la página 174. Escuchen esto. Entrar a Tinder. El viaje no conduce al hogar. ¿Escucharon? Hogar no es solamente casa. Hogar es afectividad. El viaje en Tinder no conduce al hogar, sino a la disolución de la persona en una red de posibilidades administradas por una aplicación de cita y encuentro casual. En pocas palabras, administra nuestra soledad para entendernos, aplicación de citas que nos está guiando en función del algoritmo, de lo que supuestamente uno presenta que conviene más. Ahí no hay nada hacia el hogar. Nos disolvemos simplemente buscando a la desesperada a alguien. Por cierto, el libro tiene una gran ventaja. No está escrito en forma de novela tradicional, sino con el carácter fragmentario de Tinder. Es como si uno, al estar leyendo el libro, estuviera navegando por Tinder. Quizás por eso causa mayor desesperación en sentido positivo. Y también quiero mencionarles al respecto una parte que yo les digo para que ustedes reflexionen. El último capítulo es extraño para el conjunto del libro, pero abre una lucecita que quizás pueda ir más allá de Tinder. ¿Qué nos está queriendo decir los hombres que desaparecían los viernes? Y nos está queriendo decir básicamente lo que les leí recién. ¿Es sexo solamente? Y bueno, sí. Dice en la página 10, esto dijiste vos también. Quiero coger. Bueno, yo quería coger, sí. Bueno, yo quería coger, sí, pero fíjense a continuación lo que viene. Pero también necesitaba estar al lado de alguien, aunque fuera un par de horas. Volver a mi departamento vacío, sin plantas, sin perros, sin mujer, era un martillazo constante en el pecho. Quería coger, sí, pero no solo. Quería a alguien, aunque sea por 2 horas, para no sentirse invisible. Es una radiografía despiadada de la sociedad occidental en estos momentos. Mis 100 citas de Tinder, los hombres que desaparecían los viernes. Le digo nomás, para los que usan Tinder, no les estoy criticando, que hay que entender que las reglas del juego de Tinder están basadas en el algoritmo, y que el algoritmo, a medida que le vamos dando los datos, decide por nosotros. Por eso les mencionaba León 14 y la inteligencia artificial. Ahí dice, no puede ser que un algoritmo decida si hacer o no una guerra. No podemos consultar al algoritmo y decir, bueno, si nos dice que podemos ganar, vamos a la guerra. Y antes de su encíclica, él dijo palabras suyas, que no están en la encíclica: nosotros no somos algoritmos, somos deseos. Esa es la diferencia tremenda. Una cosa es estar en base a un algoritmo de inteligencia artificial, pero el ser humano sigue siendo deseo, y el deseo, hasta hoy por lo menos, es propiamente humano. Que estamos en un acelerado proceso de designación, sí. Que estamos, como dice León 14, yendo a una barbarie superior de la que ya estamos, también es cierto lo que advierte León 14, lo que hoy advertía, nos estamos deshumanizando. Esto lo dijo hoy en España. Lo que él está viendo es justamente una sociedad vacía, y Tinder es en parte eso. Yo les recomiendo, le va a angustiar el buen sentido de la palabra. Por ejemplo, tristísimo que uno tenga que desnudarse ante un espejo desnudo para conseguir que alguien haga caso y enviar esa foto, pero eso ocurre. Es excelente, quiero decir, la novela. Fíjense, cuando a mí me gustan las novelas es cuando ocurre esto que ven. Está lleno de papelitos, adhesivos y subrayados, porque esa es la señal que a uno le gustó la novela. Pero ¿qué querés que te diga? ¿Vos te entiendes? No. Bueno, ¿sos casados o no? Bueno, está mi situación fracasada también. Entonces, la situación es la siguiente. Yo estoy en el lugar donde, después de leer esta novela, teniendo en cuenta que mañana es un día aburrido, porque tengo que cubrir unas elecciones municipales internas, más aburrido que chupar mi clavo, en televisión y en radio. Yo digo, y esta noche yo no tengo novia, ¿vos tenés novia? Bueno, por lo menos.
yo estuve pensando hoy, ¿y si después de la presentación me meto en Tinder y busco alguna mujer que aunque sea quiera charlar conmigo que no sea de las elecciones de mañana? Claro, si quizás yo busque eso, me va a decir, anda a hablar con un amigo, no venga a hablar conmigo las elecciones de mañana. Pero a una persona de 68 años, hombre, que no tuvo novia y no tiene nadie con quien casarse, ¿vos encuentras Tinder? Sí, claro que sí. Claro que sí. O sea, vos encuentras yo en Tinder. Podés entrar. Voy a buscar la mujer de mi vida. Podés entrar. Y bueno, voy a echar el Tinder esta noche. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias, Carlos, por sumarte a esta aventura y decirme sí del primer momento, ¿verdad? Eso es lo que más valoro. No había pensado en otra persona para que pueda entenderle un poco a Alejandro, ¿verdad? Un azuceno que tiene algo de que todos los azucenos de repente tenemos en algún momento en nuestras vidas. Yo soy un hijo de esta ciudad, ¿verdad? Que en un momento dice Asunción es una selva de 500 años que nunca pudo secarse. Y quería hablar de eso más que nada en esta presentación. Es mi sexto libro, pero es mi primera novela. Vengo del mundo del periodismo, la divulgación científica. Sé que hay otras expectativas, ¿verdad?, para cuando uno llega a su primera novela, pero en algún momento tenía que pasar. En el colegio, en el Iberoamericano, yo fui presidente de la Academia Literaria y juntamos todas las academias, creamos una red estudiantil de academias literarias y cada sábado nos reuníamos en algún colegio a analizar las obras de nuestros compañeros que tenían 15, 16, 17 años y que creíamos que íbamos a revolucionar la literatura y finalmente algunos se volvieron abogados, otros médicos, otros periodistas y muy pocos continuamos en el camino de la escritura. Pero quería rescatar eso porque la literatura es lo que nos acompañó durante mucho tiempo a mucha gente. Y digo que soy hijo de esta ciudad porque en esta ciudad yo aprendí a leer. En esta ciudad mi abuela me dio un presupuesto para crear mi propia biblioteca desde niño y pude formarme de esa manera. Y en esta ciudad es donde empecé a imaginar diferentes mundos. Asunción en algún sentido me condicionó y me atrapa, como también la atrapa a nuestro protagonista en varias partes de la novela. Pero Asunción aquí no es un decorado. ¿Y por qué quiero hablar de Asunción? Porque estamos en la Feria del Libro de Asunción. Estamos en una ciudad que mucha gente dice que no hay nada para hacer, que no hay nada para leer, y sin embargo tenemos decenas de títulos en los últimos 10 días que fueron presentados en uno de en los 3 auditorios que tenemos aquí, un montón de títulos. Quiero creer que el 100% hecho por humanos, ¿verdad? Y no ChatGPT que le editó a los nuevos editores cómo hacer literatura. Cuando digo que soy hijo de esta ciudad, me refiero también a que la ciudad misma nos condiciona para pensar literariamente. Porque siempre exploramos Nueva York, Buenos Aires, Bogotá, Madrid como grandes centros literarios, siendo que Asunción tiene mucha materia prima. Esa es la primera condición que me hizo suponer que el protagonista tenía que vivir en esta ciudad, en una ciudad que le atrapa, le condensa y le marca la pauta de cómo vivir. Y ahí es donde yo me pregunto, y me pregunté también ayer en la Universidad Nacional del Este, ¿cuáles son las palabras y quiénes son los que dictan las palabras en el mundo actual? Por mucho tiempo, cientos de años, fueron los escritores, los filósofos, las universidades, las religiones, en el sentido más moderno, los medios de comunicación, los periódicos, etc. Pero hoy las plataformas digitales. Y está esto también en el libro. Hay palabras que se unieron a nuestro vocabulario español, castellano, paraguayo, yopará. Hace pocos años nadie sabía que era un match. Y hoy queremos hacer match todo el tiempo. Para los que usan Tinder. No les voy a preguntar si ustedes tienen Tinder como a mí me preguntó Carlos, ¿verdad? Algunos quieren aceptar, otros no. Eso depende del nivel de la generación en la que estén. Pero hay mucha curiosidad, pero también hay mucho estigma por este tipo de aplicaciones. Cuando me planteo esa pregunta, digo, estas palabras como tu bio, o tu bio, o tu catfishing, o tu suite de girar a la izquierda y a la derecha para elegir a la persona, es lo que condiciona también nuestro vocabulario en lengua española. Es lo que nos dice, formamos parte hoy, como asuncenos, de una aldea global real.
Y hoy nosotros queremos conectar con gente de todo el mundo y tenemos la posibilidad, incluso en Tinder. Si vos pagas un poquito más, podés aparecer en otras ciudades, aunque sea la Asunción. Y podés conseguir una cita con alguien que está aquí a 1000 kilómetros. Y es interesante ver cómo, básicamente el argumento de la novela es Alejandro, un gerente de talentos humanos que estudió psicología y relaciones públicas, rompe una relación de 2 años con quien creía que era el amor de su vida. Finalmente no había sido el amor de su vida, él queda destrozado, y en estas nuevas masculinidades que tratamos de ver, o vemos luego en la Asunción, va a la psicóloga, ya está 5 meses de tratamiento, y le dice a su psicóloga: voy a entrar a Tinder. Y la psicóloga le dice: está bien, pero como terapia adicional podés tener un anotador donde anotas las citas que tuviste. Y así empieza esta aventura, ¿verdad? Un mundo completamente desconocido para Alejandro, y le empiezan a suceder cosas que él no pensaba que pasaban en la vida real. Él es de Villamorra, justamente en el barrio donde estamos, y de una clase, digamos, media alta, y de repente una cita le toca en La Chacarita, por ejemplo, una frontera que él no conocía, a pesar de que está ahí en el centro de Asunción. Y le empiezan a pasar cosas porque se repitió esa cita con la misma mujer, era una mujer casada. Y le empiezan a pasar cosas cada vez que se va a esta cita. No le voy a hacer mucho spoiler, pero cada vez que se va a esta cita, pierde algo Alejandro, pierde algo del auto, hasta que él se da cuenta a dónde va a llevar eso. En otra cita, que es lo que les quería hablar, vemos cómo este intento de deshumanización o de maquinización y de burocratización se va al extremo. Él contacta con una chica que se llama Joaquina, y Joaquina le dice, empiezan a hablar en Tinder, y Joaquina le dice: te voy a dar mi WhatsApp, pero antes tenés que llenar un formulario. Y él no puede creer, y le pasa el formulario, le pasa el link del Google Form, del formulario de Google, y no son 2, 3 preguntas, son 3 páginas que tiene que llenar para ver si tiene las expectativas de Joaquina. Y en ese formulario hay preguntas de la más lógica como: ¿cuáles son tus gustos musicales? ¿Qué tipo de película ves? ¿Cuándo rompiste con tu novia? Hasta ¿cuál es tu nivel de ingreso? ¿A dónde me vas a llevar a comer? Si me quedas sin trabajo, ¿me vas a mantener? Y él acepta ese juego y contesta las preguntas. Y ahí ya va a pasar algo, ¿verdad? Que no les voy a spoilear. Pero lo que quiero significar es que todo lo que vemos en la vida real, que parece incluso absurdo, como completar un formulario no es para tener una cita, es para hablar con una persona. O sea, hacemos formularios para que tengamos la posibilidad de conversar con el otro. Y esa deshumanización, que parece así muy simpática y surrealista, se puede dar en esta ciudad, aunque no parezca. En un momento en el que vivimos muy hiperconectados, como nos decía Carlos, se da esta paradoja de que estamos cada vez más incomunicados. Tenemos un montón de redes, un montón de aplicaciones, pero nos cuesta conectar con la otra persona, nos cuesta vincularnos de manera real y efectiva. A Alejandro le pasan un montón de cosas, desde las más lógicas hasta las más surrealistas en esta ciudad. La novela se desarrolla en un 80-90% en Asunción, pero también hay otras ciudades como Ciudad del Este, Filadelfia, Chaco, con todo lo que eso conlleva, ¿verdad? De que Paraguay no termina solamente en calle última. Alejandro es cristiano, por si no lo sabíamos, es cristiano, y le gusta vivir su fe, digamos, aunque tiene obviamente esas contradicciones de toda persona con fe. Toma alcohol, sí, y no le gusta viajar, no le gusta salir de Asunción, no le gusta. Pero tiene que salir porque tiene que dar ciertas clases para talento humano en otras empresas. Entonces sí o sí tiene que viajar, y ahí también le van sucediendo cosas con la lógica misma de todas estas ciudades donde él empieza a conocer gente. Y en
Enrique Machuca, que es el escritor que hizo el epílogo, es de la Universidad Nacional del Este, dice que Alejandro, a diferencia de Odiseo, que tiene que volver a Ítaca, Alejandro se aleja cada vez más de sí mismo, en un viaje completamente diferente al que hace Odiseo en la mitología griega. Y en este viaje, donde se va perdiendo cada vez más, él va conociendo no solamente a las personas, se da cuenta que hay fuerzas extrañas que dirigen o reorganizan nuestras vidas. Y ahí la apunta directamente al algoritmo. No como un personaje, no como un antagonista, sino quizás como un coprotagonista, donde por una serie de código binario te va juntando a la persona que probablemente pueda tener una cita contigo. Pero aquí se da otra paradoja. Tinder y todas estas aplicaciones como Grindr, que es de la comunidad LGTB, y otros, o Facebook Citas, o Bumble, que es donde la mujer te tiene que dar el primer mensaje para que vos puedas hablar con ella. Todas estas aplicaciones moldean realmente nuestras vidas, y él se empieza a dar cuenta de eso, porque si él está mucho tiempo en la aplicación, Tinder le premia, y si deja de usar unas cuantas horas, 1 o 2 días, Tinder le castiga, y empieza a ser como una especie de dios minúsculo, una suerte de demiurgo que marca la pauta y las relaciones de las personas. Y yo no me voy a extender mucho porque a usted no le interesa realmente que yo piense de mi obra, así que les quiero leer una parte, y aquí ya voy a ir cerrando, porque a mí me parece lo más importante de esto es que durante mucho tiempo pensamos que ya nadie hace literatura, que nos cuesta crear nuevas novelas, nuevos universos, incluso dentro de nuestro propio país, que dio una gran tropa de escritoras y escritores que realmente pensaron y describieron a nuestra sociedad en diferentes tiempos. Y la literatura es fundamental para Alejandro, porque a veces le salva y a veces le mete problemas en este libro. Por ejemplo, hay discusiones como ¿quién creó realmente la ciencia ficción? En un libro sobre Tinder. ¿Se puede dar esta metaliteratura? Sí, claro que se puede dar. O por ejemplo, se habla acerca del gótico. ¿Cuándo nosotros pensamos en gótico paraguayo, por ejemplo, en la literatura? En algún momento, esto le quiero leer, en un momento dado, la aplicación Tinder cae. En algún momento se satura y no está funcionando. Y esto le genera mucha ansiedad a nuestro protagonista. Imagínate, ahí todo el día está buscando aprobación, validación, fotos nuevas, la carne, como dijo la vez pasada la doctora Cecilia, como dijo Alexandra Fuy la vez pasada. El personaje te puede llegar a desesperar, lo admito. Pero ¿qué pasa cuando estás muy fanatizado ya con esta aplicación y vivís todo el tiempo en esta aplicación? Cuando deja de funcionar la aplicación, te descolocas, no sabes qué hacer. Eso es lo que le pasó justamente un domingo a Alejandro. Él viene de Villamorra, se va al Parque Carlos Antonio López, dice, bueno, voy a conectar un ratito con la naturaleza, da unas vueltas y después se va a un café colombiano que está en Barrio Obrero, ahí cerca del Club Fomento, y se va con un libro de Bukowski, de realismo sucio, que le regaló su amigo Carlos. Se va a este café y bueno, él dice, y lo primero que hace al llegar al café es revisar su celular a ver si está funcionando Tinder, y Tinder sigue sin funcionar. Entonces saca el libro de Bukowski y empieza a leer. Y había como 5 o 6 personas en el café, y una de ellas le mira a una chica y se empieza a reír, ¿verdad? Y Alejandro se preocupa, ¿por qué se está riendo? Yo estoy leyendo un libro, ¿verdad? Y a ver, le voy a leer esta parte. A las 19 llegué a un café nuevo, de un matrimonio paraguayo colombiano en Barrio Obrero, bien ubicado pero caro. No se llenaba, aunque tenía un menú estupendo: café de especialidad, cocido, chipa, arepas, hasta chicha bien fría.
Una fusión interesante, como si Bogotá hubiese decidido instalarse al lado del Club Fomento. Había 3 mesas ocupadas. Me senté contra la pared, pedí un expreso y abrí Tinder. Seguía fuera de servicio. Entonces, saqué El amor es un perro del infierno, que me regaló Carlos por Navidad. Hacía tiempo que no agarraba un libro, y qué mejor que empezar con uno nuevo, de poesías. No pasaron 5 minutos cuando una chica de cabello azul verdoso me miró. Miró el libro, se rió. No entendí bien si se reía de mí o de Bukowski. 2 minutos después se acercó. La opinión común es que Bukowski es solo un tipo borracho escribiendo verdades crudas, dijo sin saludo previo. Pero hay algo más ahí. Su poesía es un ejercicio de honestidad brutal en un mundo que siempre intenta parecer perfecto. Es casi el reverso de Mary Shelley o Bram Stoker. Ellos buscaban lo sublime en el monstruo de la ficción, mientras que Bukowski encontraba lo monstruoso y lo humano en la rutina de un lunes por la mañana. No entendí casi nada, salvo la mención a Shelley. Es la primera vez que leo a este autor, le dije. Ni siquiera le conozco. Yo leo más a Josefina Pla, a Gustavo Adolfo Bécquer o a Walt Whitman. También un poco de Elvio Romero. Ah, ¿te gusta la literatura paraguaya y algo de trascendentalismo?, respondió, como si hubiese descubierto una contraseña. Entonces puedo ser más honesta contigo. ¿Esperabas a alguien o me puedo sentar contigo? Un rato nomás, no te voy a molestar. Tampoco te voy a pedir que pagues mi café. No te voy a vender ningún producto. Titubeé, ella lo notó y se sentó igual. Siguió hablando, como si el domingo fuese una extensión del aula. Si rascamos la superficie del realismo sucio, aparece algo impopular. Bukowski no era un rebelde, era un privilegiado de la autocomplacencia. ¿Cómo sería eso?, le pregunté, intentando sonar un poco más interesado. La crítica no es solo cómo retrataba a las mujeres, es el uso del malestar masculino como medalla de honor. Mientras él podía fracasar, beber, vivir en la inmundicia como rebeldía estética, las mujeres en su obra sostenían la realidad, trabajaban, limpiaban, recogían los pedazos para que él pudiese seguir siendo libre. La escuchaba, pero en realidad la miraba. El azul de su cabello parecía inventado por el calor. En el fondo, continuó, su libertad dependía de la domesticidad femenina. Es el romanticismo del descuido, algo que históricamente a las mujeres nunca se nos permitió. Yo no sé nada de eso, le dije, gracias. Pero el gracias fue una llave. Al final, Bukowski es como un buen blues. Es monótono, crudo y triste, pero necesario cuando precisas recordar que la vida no es un catálogo de Instagram. Si te da curiosidad, empezar por la senda del perdedor. Ahí se entiende que su dureza era un mecanismo de defensa. El mundo fue bastante tétrico con él desde chico. Y yo le pregunté, ¿y cómo sabes todo eso? Estudié letras en la Universidad Nacional de Asunción. Después hice mi maestría en literatura gótica, feminista y ciencia ficción en la Universidad de Toronto. ¡Qué genial! Te felicito. ¿Por qué? Por estudiar eso, sonrió apenas. ¿Querés seguir leyendo o preferís ir a mi casa y hablar de más autoras y autores? No vivo lejos. Vamos, le dije, sin pensar. Su casa era un chalet de los años 60, restaurado con buen gusto, cerca del Hospital Barrio Obrero. Vivía sola, con un gato negro, un perro salchicha y una tortuga que parecía observarlo todo con paciencia milenaria. Y hasta ahí lo voy a dejar porque el capítulo continúa. Estas son las cosas que pasan dentro de este libro, donde Alejandro en realidad experimenta un mundo completamente diferente, chocante, excitante también. Sí hay sexo, en este libro hay, pero no es lo principal. Muchas de las citas no terminan en sexo, así que si estás buscando eso, no es por acá. Tampoco es un manual
para levantar y conquistar. O sea, una persona que busca ver cómo puede levantar en Tinder se va a encontrar con una decepción leyendo este libro, porque nuestro protagonista muchas veces no consigue. El que busca también al típico macho paraguayo acá, este no es su libro, es todo lo contrario. Alejandro es un tipo que sufre, que llora, que va a la psicóloga, que le cuesta aceptar su fracaso. Pero sí es un libro que puede retratar una época, y creo que ahí va lo fundamental. Lo que traté de hacer es observar cómo estamos viviendo hoy en día, donde unas 3 líneas de una biografía resumen una vida que realmente no existe, o 3 a 4 fotografías en Tinder te muestran a una persona que realmente no existe en la vida real. Creo que más allá de todo lo que podamos decir hoy, lo que dijo Carlos y lo que yo le puedo decir, es que esta novela, que no es lineal, es fragmentaria, invita a otra cosa, invita a vernos realmente en el espejo, seamos hombres o mujeres, porque te le voy a hacer un spoiler: no solamente los hombres desaparecen los viernes, las mujeres también desaparecen, y eso también podemos ver en esta obra. Y por último, invitarles a que puedan leer. No sé si para algunos es adictivo porque piensan que están como en Tinder. Hay gente que leyó este libro y quiere bajar la aplicación, eso ya queda a criterio de cada uno. Lo que intentamos hacer básicamente con este libro es, o lo que buscamos, ¿verdad?, es que podamos conectar. Si hay posibilidad de que una persona, en vez de bajar una aplicación, abrir una aplicación, empiece a bajar estos libros, ya estamos ganando. Y de eso se tratan los hombres que desaparecían los viernes. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.